Buenas, ¿cómo andan todos? Ahora sí, ¿todo bien? ¿Cómo le fue ayer? Buenas, todo bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. ¿Alguna duda o pregunta de ayer? ¿Algo que quieran preguntar? Nicolás, Buenas tardes, profe, ¿cómo va? ¿cómo andás? ¿Todo bien vos? ¿Todo bien? Profe, yo quedé un toque confundido con la clase de ayer. La vi de nuevo, pero hay Sí. algo que no me termina de quedar claro que quería consultar. Diga. ¿Viste cuando vos hiciste el método para emular, digamos, el método FIND? Sí, Que ese método recibía por parámetro un delegado. sí, Ahora, lo que no termino de entender es, después vos creaste un método que era buscar persona, que era el buscador, digamos, pero la firma de ese método era, creo que era buscar persona, static bool. ahí lo vemos, está. Sí. Ayer, ¿no? Sí, 18. Espera que abre. Ahí se ven. Sí, Ayer hicimos el buscar este. claro. Sí, Ves que por parámetro recibe un delegado buscador. sí. Ahora, cuando vos hiciste después el método que era buscar persona, Ujú. no termino de entender por qué lo reconoce como un delegado si la firma eh, era un booleano que decía static, bool y buscar persona. Bien. El delegado de ayer dijimos que era un tipo, ¿sí? Así como puede ser un entero, un string, un objeto, que fuese. ¿Sí? Esto nos va a servir para tipar métodos, básicamente. Lo que va a suceder es que, bueno, que en esta variable, aquí dentro, yo lo que voy a almacenar va a ser la referencia a una función que en algún momento voy a estar ejecutando. ¿Sí? A través de este delegado yo defino cómo tiene que ser la firma del método que yo voy a poder guardar en esta variable. Sí, Es decir, por ejemplo, yo acá arriba definí ese delegado y dije que, bueno, que la firma de esa variable tiene que devolver un booleano, ¿sí? Y va a recibir dentro un objeto de tipo genérico. Es decir, que la función que yo puedo llegar a guardar en esta variable buscador debería de ser algo parecido a esto, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, olvidémonos de modificar de acceso, no tiene importancia, que sea booleano, acá va a ir el nombre, no me interesa el nombre, y acá tiene que recibir un objeto de tipo genérico, en este momento, que sea objeto, no sé, objeto o valor o lo que quiera. Es decir, acá, return, acá le pongo return true solo para que se vaya el error del IDE. Es decir, en esta variable, acá, yo voy a poder enviar la referencia a este método, porque este método cumple con esa firma. Es decir, devuelve un booleano y recibe un objeto. sí, te soy sincero, ¿sabes lo que me pasó? Me Sí. morfé la declaración ahí arriba. Entonces no entendía con qué estaba comparando para decir la firma es correcta, ¿me entendés? Ok. No Esto lo había acá habíamos visto. hecho antes, habíamos hecho un action. Acá. Sí, Que cumplía un action o no, un predicado, perdón, me un equivoqué. predicado era. Habíamos puesto un predicado. ¿Sí? Que el predicado ya cumple con esas condiciones previas donde ya sabemos que va a devolver un booleano, ¿sí? Y va a recibir un objeto, en principio. Después lo reemplazamos al final por nuestro propio delegado que lo generamos arriba. Ah, no, está bien, está bien. Ahora, Yo ¿qué me pasa? refería a la parte anterior. Este delegado es una función. Esa función yo la ejecuto acá. Ahora, ¿dónde le doy el cuerpo o la lógica a esa función? Al momento de llamar a este método, que lo hacía en el programa acá. No me acuerdo en qué parte, pero por ejemplo en el buscar yo le estaba pasando una función anónima. Acá le decía, bueno,
Esta es la lógica de esa función. Acá yo estoy pasando una función. Es decir, hace de cuenta que acá yo le estoy pasando lo que acabo de armar acá abajo, no sé, este que se llama nombre, ponele. Que no tiene lógica en principio. ¿Sí? Eso se lo estoy pasando acá. Es decir, acá yo le estoy pasando una función, no le estoy pasando un atributo. O sea, le estoy pasando una función como atributo, ¿no? Claro, me confunde cuando, o sea, yo ahí me di cuenta, la confusión la tuve cuando el parámetro era un predicado, no cuando ya modificado. El predicado es un, bueno, es un tipo de delegado que tiene que cumplir con esas condiciones, que tiene que volver un booleano y solo recibir un parámetro. El action, habíamos visto ayer, ¿sí? Que encapsulaba métodos que en este caso no recibe parámetro y no retorna ningún valor. Después, aparte del action, teníamos el func, ¿sí? Que ahí nosotros definíamos qué es lo que iba a retornar el func, por así decirlo, o qué es lo que podía recibir. Y así como este, hay un montón más de delegados. Tal, habíamos visto también el comparison, yo qué sé, y hay otros más que tal vez ahora no me estén viniendo a la mente. Acá lo único que hice fue yo reemplazarlo por el delegado que creé. Ese delegado, o sea, lo que va a indicar es que este atributo va a recibir una función. Esa función tiene que cumplir con las condiciones establecidas a través del delegado. ¿Cuáles son las condiciones? Que esa función... ¿se me cayó internet? Ok. Que esa función tiene que devolver un booleano y tiene que recibir un objeto genérico, que ese objeto genérico en principio va a estar dado por la instancia de la clase. Ok. Ok, entonces yo lo que me estaba confundiendo creo es que cuando veía esa palabra buscador ahí en el parámetro, que lo que estaba esperando era un Esto, delegado, pero ahí lo que espera es la función a la que apunta, digamos, el delegado, acá espera la función. O la sea, esto es el función. tipo de dato. O sea, vos pensás que esto es un atributo que va a recibir. Ese atributo, o sea, como es un delegado, yo ya sé que lo puedo ejecutar. ¿Por qué? Porque el delegado dentro lo que va a tener va a ser una, como es, un método. Uno o varios métodos vimos ayer que llega a tener. Sí, ¿Sí? ok, ok. Creo que creo que lo entendí. Bueno, Gracias. nada. Hoy vamos a usarlo tal vez en otro lugar, capaz, y bueno, capaz que sale o no, la duda. Esperemos que la podamos evacuar todo. ¿Alguien más con alguna pregunta de lo de ayer? Voy a borrar este método que acabo de agregar. De los que ya han cursado en otra ocasión. Mejor delegado, peor delegado, igual. Levanten, así me pueden reaccionar de estas maneras. A ver. Así, igual, podría llegar a ser. Así, peor. Y así como mejor. Ya que sé. A ver, no veo reacciones. Es el. Ese ya no sé cuál es el de la duda. No, dije solo recursantes porque ya lo tienen. Seguramente para quienes estén cursando por primera vez, es un tema nuevo, muy distinto a lo que ya hayan visto. Y es la primera vez que se topan con esto y puede ser que a veces demore un poco más en procesarlo. Bien. Pero hay personas que ya tal vez vengan con la visión o la explicación desde otros profesores. Y yo sé que, o creo, o es al menos lo que yo creo, que este es desde delegados, hoy hilos, y la semana que viene son temas bastante complicados. Creo que son los temas más complicados de toda la cursada. Eh, que inclusive después, por ejemplo, si uno toma un parcial de 2 horas, eh, si uno toma un parcial de 2 horas, es muy probable que la mayoría de las personas cuando lleguen a esa instancia no sepan aplicar por lo menos todo este combo de cosas después. Siempre llegamos que la mayoría se termina trabando ahí. A ver, tenemos siempre un 50% que lo caza o lo aplica porque también hay cosas que son bastante repetitivas. Bien, pero bueno, nada, una vez que uno ya lo viene viendo en reiteradas ocasiones, puede ser que ya llegue a esta instancia con esta información un poco más procesada, más masticada. ¿Cuánto tiempo toma? Yo lo sigo procesando. Yo creo que toma todo lo suficiente como para poder practicarlo. A mí, eh,
me costó procesarlo la primera vez, pero lo terminé de resolver cuando hice el trabajo que tenía que hacer en ese momento. Que lo terminé utilizando de la manera que lo terminé implementando. Inclusive después cuando me llegó, tuve que dar el oral o una cosa así para responder la parte de programación y me preguntaron la relación entre delegado, eventos e hilos, me acuerdo que le había respondido bien. Pero porque lo terminé entendiendo, codeando, no hubo otra. Germán, ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo va? bien, vos. Bien, todo tranqui. A mí me resultó un poquitito más llevadero que, por ejemplo, que excepciones. No sé si eso es raro, ¿no? Pero como que es más, por ahí Sí, más es raro entretenido. porque Acciones no tiene mucha vuelta. O sea, No, pero yo me enrosqué bastante con excepciones. Eso se ve que el tema es practicarlo ahí. Pero sí. delegados no me pasó y me gustó cómo lo relacionaste con C, porque los que venimos de C por ahí tenemos esa cosa de que teníamos esa base, digamos. Y Los que, tiene algo de eso, de los los que punteros a vienen de Python, ¿no funciones. vieron el operador lambda en Python? O sea, creo que se escribe una cosa así fea en Python, lambda. Eh, a ver, vamos a buscar una imagen. Bueno, esta es la función anónima, ¿no? Que vimos nosotros ayer. Entonces, cuando se pasa una lambda por parámetro en alguna función, lo que se está pasando ahí es una referencia a esa función. Por ejemplo, no sé si acá se les pasa en algún lugar, a ver un ejemplo. Bueno, luz, no sé si. Bueno, por ejemplo acá, donde tiene una lista de números y hace un map y le pasa una lambda. Lo que le está pasando acá, ¿sí? Es una referencia a un método. Esto lo que tiene acá es un delegado y acá está recibiendo la lista de números, está llamando al método map y le está diciendo, bueno, cómo tiene que mapearlo. Entonces acá le pasa al array y le dice, bueno, yo quiero que por cada elemento me lo multiplique por 10. Entonces acá le va a devolver una lista de números, básicamente, como es multiplicado por 10, va a ser primero 10 por 1 10 por 2 20, bueno, 30, así sucesivamente. Entonces acá va a tener una nueva lista con todos esos valores. Si es que. Ah, mira, acá está el ejemplo abajo. Y créanme que no lo estaba leyendo, lo estaba pensando. Eh, bueno, nada. Para quienes vienen de Python, si hicieron algo parecido como esto, bueno, es esto. O sea, no. En principio no hay mucho más que eso. Lo que puede llegar a tener de más acá es que nosotros podemos definir esos tipos que lo vimos ayer. Si, che, bueno, yo quiero que esa función esté dada de esta manera. En otro lugar, en otro lenguaje, por ejemplo, si alguno ve TypeScript o por ahí JavaScript, no sé, en JavaScript obviamente los tipos no los podemos definir, pero yo hice esto el otro día para juguetear un poco, lo hice, la linked list acá lo hice en Node, suponte, y lo fui haciendo con test y lo tengo acá, por ejemplo, imagínense, denme un segundo, que se los muestro. Bueno, el método acá, a ver que agrando esto. Acá recibe un tipo de dato. Bueno, no sé por qué me está haciendo clic, no quiero que me haga clic. Acá. Está recibiendo un atributo y a través del dos puntos, después del dos puntos en TypeScript se define cuál va a ser el tipo. Bueno, y de esta manera se dice, che, esto es una función. Es una función que va a recibir un parámetro, el cual como es, su tipo va a ser genérico y debe devolver un booleano. Quiere decir, todo esto que está escrito acá, entre estos dos puntos hermosos o lo que fuere, ¿sí? Está ahí, es algo parecido, o algo parecido no, es lo mismo que esto que está acá, ¿no? Por así decirlo. Distintas maneras de, en principio, de declararlo. Bueno, y acá después desde los dos puntos se dice qué es lo que va a devolver, ¿no? Por ejemplo, en lugar de ir acá, ¿qué es lo que tiene que devolver? En TypeScript se le pasa después de los dos puntos. Yo le digo, bueno, esto va a devolver un genérico o va a devolver un defined. Bueno, nada, al fin de cuentas es lo mismo. Sí, no les va a venir mal ver alguna pavada de TypeScript así, porque después cuando los largan TypeScript, los largan a nadar. Así que bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Les hago un mate?
Claro, ahí lo que dice Enzo, che, podés personalizar la excepción, pero no hay que complicarse tanto con eso. ¿Sí? No le den mucha vuelta a eso. Sepan que van a tener que agregar unas excepciones. La pueden agregar en principio para algunas entidades que hayan generado, como para indicar algún error específico que ustedes no estén admitiendo al momento de crear sus modelos. O bien para las bases de datos, archivos, en cualquier lado que lo implementen y ya con eso meten el tema. Siempre y cuando controlen bien las excepciones y demás, ¿no? Que no metan 225 try catch en cualquier lado y todas esas cosas. Bueno, entonces, si no hay dudas, un segundo. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Voy a cerrar este de ayer. ¿Se fue? Bien, les voy a contar un poco. Hoy vamos a estar viendo hilos. Bien, para la clase de hoy me preparé ya un proyecto, porque vamos a verlo desde varios lugares, el tema de hilos. Así que tengo un proyecto de consola, en principio. Luego tengo un proyecto de entidades, cual me genere. Voy a usar también en algún momento la base de datos esta, para meter algún ejemplo si llegamos en lo posible. Así que como ya para adelantarme a todo esto y no tener que generar el código ahí, que no sea muy complicado, y más por si surgen preguntas en la parte de hilos, ya tener esto avanzado es, bueno, con esto que ya veníamos trabajando, base de datos, es algo que alguien ayer preguntó, creo que había sido Nicolás, que no le había salido, no sé qué problema tenía. Generé una clase gestor base de datos, como ya vimos en la parte de base de datos, que lo único que hace es obtener una persona por DNI, recibe por ID, perdón, recibe el ID, hace la conexión, hace un select con un inner join, lo filtra por ID y genera la persona con un objeto de dirección y todo esto lo termina devolviendo. Bien, lo devuelve y nada más. Y acá tienen las excepciones básicas. Entonces, esto lo que hace es gestor de base de datos, punto, obtener persona por ID. Yo acá le paso un ID y debía obtener una persona, ¿no? Es decir, persona es igual a esto. Y vamos a poner un punto de quiebre para que la veamos. Le paso el 12 ahí. Avanzo. Bueno, vamos a avanzar esto rápido. Bueno, ahí devolví la persona. Vengo para acá. Acá tengo la persona, tengo apellido should, no sé qué cosa, DNI, ese numerito, ahí lo van a ver más grande, etcétera. Así obtengo una persona. Nada más y nada menos que eso. Lo vamos a tratar de usar un poquito más adelante. Bien. Entonces tengo la clase de dirección, que tiene la calle y localidad, es lo mismo que la base de datos, y tengo la persona. Y acá le hice un override del toString para mostrar los datos y demás. Como vamos a usar formularios también, me generé un formulario con esos dos botones. Voy a ponerlo como proyecto de inicio, que tiene empezar y terminar, después vemos para qué, y una lista de usuarios que la idea sería ir cargando los usuarios desde la base de datos paulatinamente, como para poder simular un ingreso de algo o lo que fuese, una cosa así, que es lo que más simple se me ocurre de traer acá a la mesa y que no genere muchas complicaciones, para tampoco enroscarnos. Entonces, en esta lista vamos a ir cargando posiblemente esas personas, desde ahí, y después vemos qué otra vueltita más le podemos dar. Entonces tengo el formulario, tengo el proyecto de consola, no hay, como es, cosas raras o algo que no hayamos visto. ¿Estamos hasta acá? Sí, Ale, ¿te puedo pedir un poquito de zoom Sí, ahora me ando zoom, para no pero perder la costumbre? sí. Igual está, no quiero decir nada, están 176, ¿eh? Entonces yo tengo un monitor chiquito. Ya arrancamos el tema de hoy, no le estoy contando qué es lo que vamos a ver. Bien. Ok, no pasa nada. Y me tengo que preparar una PPT de lo que veíamos antes como para hacer un comentario nada más. Porque repasando un poco la clase de hoy, me vino a la mente eso. Bueno,
Entonces vamos para allá. ¿Para dónde? A ver el concepto. Vamos a ver hilos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, como siempre, sí, un poco los conceptos teóricos y más. Son en total como 18 diapositivas entre códigos y otras yerbas. Así que vamos a ir viendo a poco y en lo posible vamos metiendo código. Bueno, antes de empezar a hablar de todo esto, lo que nos invita a esto es hablar un poco, sí, de lo que es la concurrencia. ¿Bien? Entonces, en programación, cuando hablamos de concurrencias, nosotros nos vamos, o de concurrencia, no de concurrencias, nos vamos a referir, sí, a la capacidad o la posibilidad de ejecutar múltiples o más de una tarea, ¿sí? De forma simultánea o concurrente, valga la redundancia, ¿sí? Esto es necesario en situaciones donde nosotros queremos, obviamente, ejecutar tareas de forma simultánea por cuestiones ya sea de mejora de rendimiento, por cuestiones de interactividad y capacidad de respuestas, bien, obviamente porque queremos realizar alguna tarea paralelo, o ya sea por cuestiones de actualización o mantenimiento. Bueno, en programación hablamos de concurrencia cuando ejecuta más de una tarea al mismo tiempo. Es esto, ¿sí? Habilidad útil cuando necesitamos que una aplicación haga más de una cosa mientras estás trabajando en algo más, ¿sí? Cuando hablamos de mejora el rendimiento, estamos hablando de tal vez tengamos procesos que sean muy costosos para nuestra aplicación. Al hablar de muy costosos, nos referimos a algo que demore más de lo habitual, posiblemente, puede ser un cálculo muy complejo, ¿sí? Para el sistema donde esta aplicación esté corriendo. Y bueno, tal vez este proceso no sea muy vinculante y lo podemos llegar a realizar de manera concurrente mientras el flujo de nuestra aplicación continúa hacia adelante. Bien. Bueno, un poco lo que comenté recién, sí, uso de concurrencia en aplicaciones nos va a permitir que los usuarios finales puedan interactuar con la interfaz del usuario de manera no bloqueante. Bueno, esto es lo que le estoy diciendo también, es porque cuando tenemos procesos que tal vez sean muy costosos o tareas que demoren en responder, generalmente sí, la aplicación tiende a bloquearse en torno de una aplicación de formulario en principio. Bien, es decir, se va a quedar esperando ahí hasta obtener una respuesta. Con la de consola generalmente también va a suceder lo mismo, pero tal vez es menos perceptible, ¿sí? Lo mismo puede llegar a ser en una web, van a ver que a veces se queda como cargando y pensando y demás, entonces ahí tal vez eso no beneficia, ¿sí? A la experiencia generalmente del usuario, ¿sí? Una aplicación que ya empieza a demorar más de milisegundos, lo que hace es los usuarios tienden a irse, ¿sí? De nuestras aplicaciones. Por lo tanto, ahí ya tenemos que buscar cuestiones de rendimiento como para poder mejorar lo que se llama la experiencia del usuario con la usabilidad de nuestra aplicación y hacer que tengamos procesos que sean lo suficientemente ágiles para que nuestros usuarios luego recomienden nuestra aplicación, más allá de tener una interfaz bonita y un montón de otros chirimbolos. Lo que a uno siempre le termina primando, créanme, que es la experiencia con la usabilidad. Si usted tiene una aplicación que se cuelga, que tarda en responder y demás, es muy probable que estemos perdiendo, ¿cómo es? En usuarios, en pocas palabras, ¿sí? Bueno, esto nos permite, como dice acá, un servidor que pueda atender varias peticiones en simultáneo, ¿sí? Y no afectar los tiempos de respuesta ante periodos de alta demanda, lo mismo que le acabo de mencionar recién. Realizar tareas de cómputos complejas de manera más rápida y haciendo un uso más eficaz de los recursos de la computadora. Sarasa. Bien. Para esto tenemos que hablar de qué es un hilo, ¿sí? Un hilo es una secuencia de instrucciones que pueden ejecutarse de manera independiente dentro de un programa. C# nos va a proporcionar clases, ¿sí? Que nos van a permitir crear y controlar los hilos. Al crear nosotros múltiples hilos, vamos a poder realizar, obviamente, múltiples tareas al mismo tiempo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la programación, sí, de hilos puede ser complicada debido a los problemas de sincronización
y la posibilidad de condiciones de carrera. Cuando hablamos de condiciones de carrera, estamos hablando de la ejecución de hilos sobre uno que se está ejecutando a raíz de otro. Bien. Bueno, acá, un hilo o thread, ¿sí? También llamado hebra o subproceso, es la unidad básica que tiene un sistema operativo, asigna el tiempo de procesamiento, son los encargados de ejecutar nuestro código y sentencia a sentencia. Bueno, ¿qué es un proceso? Sí, un proceso es un programa en ejecución que tiene asignados recursos tales como la memoria y los hilos. Todos los hilos de un mismo proceso van a compartir los mismos recursos asignados por el sistema operativo. Esto que quiere decir es que van a tener la posibilidad de acceder ya sea a la memoria y demás. ¿Qué es la programación multihilo? Bueno, la programación multihilo, en otras palabras distintas a lo que tenemos aquí, podemos hablar de que es un enfoque que nos va a permitir la ejecución concurrente de múltiples hilos en un programa. Como dijimos recién, un hilo es una secuencia de instrucciones que puede ejecutarse de manera independiente dentro de un proceso. Cuando hablamos de programación multihilo, vamos a encontrarnos con un programa que se va a dividir en varias unidades de ejecución llamadas hilos. Y obviamente, cada hilo puede realizar tareas separadas de manera simultánea. Como mencionamos recién en la diapositiva anterior, los hilos, ténganlo en cuenta, van a compartir el mismo espacio de memoria y recursos del sistema, ¿sí? Pero tengan en cuenta que tiene su propia pila de ejecución y su contexto de registro. Bueno, acá programación multihilo permite que un proceso se ejecute, sí. Ale, entonces, ¿la programación multihilo tiene que ver con la concurrencia? Sí, en parte sí, bien, porque la programación multihilo es quien nos va a permitir a nosotros la ejecución concurrente de múltiples hilos y de múltiples tareas. Ok. Bien. Bueno, acá un detalle de lo que es el ciclo de vida de un hilo, ¿sí? Se llama hilo principal, donde es el hilo donde empieza a ejecutarse nuestra aplicación. Generalmente a partir de este hilo se pueden abrir nuevos hilos secundarios, ¿sí? Y un hilo secundario va a tener su propia pila de ejecución, independientemente del origen. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es que este hilo secundario, ¿sí? Esto que está acá, puede continuar su ejecución independientemente de la ejecución del hilo principal. Esto que les estoy comentando tendía a ser mucho más difícil de realizarse con Thread, particularmente. Thread era las clases, ¿sí? O la que nos ofrecía C# en NetFramework antiguamente. Hoy vamos a estar trabajando con Task, donde tiene otro nivel de abstracción y es mucho más sencillo de poder resolver esto. Inclusive nos vamos a encontrar con casos donde al finalizar ya el hilo principal, perdón, hice clic sin querer, al finalizar el hilo principal también finaliza el hilo secundario. Es decir, que a partir de task y demás, que es lo que vamos a estar viendo nosotros, esto hay situación donde no es necesario estar tan pendiente de que, aunque haya finalizado el hilo principal, tengamos que estar finalizando el hilo secundario. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice acá? Un hilo secundario va a tener su propia pila de ejecución, independientemente del origen, y el proceso existirá mientras al menos uno de sus hilos siga activo. Vamos a ir viendo que cuando nosotros finalicemos el hilo principal, es decir, cuando nuestra aplicación se detiene, el hilo secundario también se va a detener. Hay situaciones donde tal vez esto no suceda, que creo que es donde más impacta es en el uso de formularios, pero lo vemos un poquito más adelante. Hasta acá alguna pregunta con la teoría, porque acá ya vamos a empezar a hablar de TAS. Emanuel. Sí, profe, quizá no tenga mucho sentido, pero, o sea, lo que estaría haciendo es, ay, se me fue la pregunta, separa como las tareas, el funcionamiento entre los núcleos del CPU, algo así, o no tiene nada que ver eso, o va por otro lado. Perdón, estaba muteado. Ah, No, yo
Me muteé un segundo. Y te está diciendo correcto, sí. Es decir, a partir. Fíjense que. Procesador. 5. Sí, voy a poner. Yo creo que tengo este ahora. Una cosa así. 2. Uno empieza a ver cuántos hilos y cuántos núcleos es una cuestión de hardware, ¿no? Yo la verdad que mucho en el tema de hardware no conozco, pero es algo que si alguno de acá sabe me podrá llegar a corregir. Es decir, una cosa son los núcleos y otra cosa son la cantidad de procesos que nosotros podemos ejecutar de manera simultánea, que van a ser los hilos que puede llegar a ejecutar nuestro procesador. Esa información uno puede llegar a acceder directamente a través del sistema, si mal no recuerdo, desde la clase environment. Un segundo, environment.syscount, ¿sí? Te dice el número de procesadores disponibles que vos tenés, por así decirlo. Entonces, a raíz del número de procesadores que vos tenés, podés ir generando para poder hacer más eficiente el proceso más eficiente la ejecución de tareas. Es decir, por ejemplo, podría generarte un for, por así decirlo, después podemos verlo, donde en ese for te genere una cantidad de tareas y va separando las tareas en distintas ejecuciones, ¿no? Es una manera de pensarlo, por así decirlo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que con este environment y la cantidad de procesos que vos vas a tener disponible va a depender del hardware de donde esté montada tu aplicación. Yo, por ejemplo, en la del trabajo, en mi computadora del trabajo tengo un Muni 7, no sé, como de onceava, doceava, no sé de cuánto es, que tiene como 12 procesos o una cosa así, por así decirlo. Entonces, ahí uno podría directamente con esta propiedad hacer un bucle desde 1 hasta 12, por así decirlo, y en esta computadora creo que tiene 6 o la mitad. Yo con esto ya me abstraigo de todo eso y aprovecharía hasta 6, por así decirlo, procesos. Pero sí, va de la mano de lo que vos estás mencionando, en resumen. Perfecto, gracias. De nada. Bien. Entonces, antes de seguir avanzando y de meternos con tasks, vamos a hacer un ejemplito acá bastante sencillo en la consola, como para poder ir viendo che, ¿qué es esto de lo que venimos contando y qué es lo que sucede? Bueno, como sabemos, sí, este método, sí, nuestra aplicación se va a estar ejecutando en nuestro hilo principal. Entonces, imaginemos que yo aquí debajo tengo un método que sea estático, que no retorne nada. Vamos a llamarlo tarea. No recibe ningún tipo de parámetro. Vamos a hacer que la tarea haga un console.writeline y diga la tarea ha comenzado. Una cosa así. Y acá al final de todo, vamos a hacer un console.writeline que diga la tarea ha finalizado. Por así decirlo. Acá no dice nada. Y acá arriba, ¿sí? Yo puedo decir que mi aplicación va a llamar a la tarea. Yo ejecuto esto por consola rápidamente, voy a tener la tarea comenzado, la tarea finalizado, y después voy a tener el Hello World ahí, ¿no? Que es el que viene acá abajo. ¿Por qué? Porque esto se ejecuta de manera secuencial, paso a paso. Es decir, esto viene acá, llama a este método, primero ejecuta esto, luego ejecuta esto, y por último ejecuta esto. Ahora, supongamos que este console writeline que tenemos acá, de Hello World al fin y al cabo, depende de que esto realmente finalice, ¿sí? O realmente no interesa mucho de que esto se ejecute, puede darse las dos cosas, ¿sí? Las dos situaciones donde la línea 13 es dependiente de lo que suceda en la línea 12, o bien la línea 13 no le interesa qué es lo que pase con la línea 12, es decir, con la ejecución de eso. Por lo tanto, lo ideal sería que yo pueda seguir ejecutando esto sin que esto me bloquee el Hello World. ¿Por qué? Pues yo acá vengo y digo a un for, así, hermoso, y digo, bueno, este for va a ir de 10, así, vamos a ponerlo así bien feo. Vamos a correr esto. Se me queda pensando, la tarea ha comenzado, tácate, y ahí aparece todo junto. La tarea finalizó y recién me aparece el Hello World. Es decir,
lo ideal sería que, bueno, que no me interese, por así decirlo, qué es lo que sucede con esta tarea secundaria, porque tal vez sea almacenar algo en una base de datos, algo que yo ya haya capturado acá arriba, ¿sí? O simulemos que estamos enviando a procesar un pago con tarjeta de crédito, podría llegar a ser, estamos enviando a validar la tarjeta de crédito, verificar que tenga saldo, un montón de otras cosas, ¿sí? Y acá no queremos que se nos bloquee la interfaz que el usuario está teniendo mientras estamos evaluando todo eso antes de darle un mensaje diciendo, che, no tenés guita. Esto, si funcionara así, de esta manera, ¿qué sucedería? Bueno, estaría bloqueando la ejecución del hilo principal. Vamos a mostrarlo de vuelta por si no se vio. La tarea comenzó, la tarea finalizó y el Hello World no aparece, ¿sí? Hasta que realmente esta tarea no termina. ¿Hasta acá alguna pregunta con ese bloqueo hermoso? ¿Por qué tarda en aparecer? Por el for, ¿no? Porque le puse un for de 1000 millones. Ah, claro. Si le pongo así, 1 millón, nada, va a ser Tarda imperceptible por el procesamiento, ¿eh? Pero a propósito le puse eso para que realmente tarde. Ok. Podría haber hecho otra cosa, en vez de hacer este for, voy a hacer acá un thread.sleep. Lo duermo, vamos a dormir el hilo, no sé, 2 segundos, una cosa así, y después decimos que esto continúe. Y ahí me dice la tarea ha comenzado, se queda pensando, tarea finalizó, hello world. A los fines de los efectos es lo mismo, pero quería mostrárselo de la dos maneras, antes de llegar al thread de sleep y que no aparezca. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Bueno, quédense con que el thread de sleep va a dormir el hilo donde yo coloque este thread de sleep, ¿no? Bien, un segundo. Si lo pones al final, digamos abajo del console write line de finalizar, igual te lo va a dormir ahí también, ¿no? ¿De dónde, perdón? ¿De acá? Sí, abajo. Sí, lo que va a cambiar es que me va a imprimir finalizado y después va a avanzar. Y se va a dormir después. Claro, fíjate. Ahí está. ¿Estamos? Esto ayer creo que habían preguntado algo de hacer una sí con un callback y demás, otra cosa. Pero bueno. Bien, un segundo. ¿Cómo podemos hacer esto para ejecutar en un hilo secundario? Voy a cerrar esta PPT que ya no me interesa. Venimos para acá. Avanzamos. Bueno, esto lo vamos a poder hacer sí con task, básicamente. ¿Sí? Task es la clase que nosotros vamos a utilizar para ejecutar métodos en un nuevo hilo. Nos va a permitir manejar también el estado de dicho hilo. Y bueno, es la evolución de thread. Pero nada, es la evolución, por así decirlo. ¿Sí? Tengan en cuenta que, bueno, en el contexto de lo que es de C#, tanto thread como task van a estar relacionados con la concurrencia. ¿Qué pasa con thread? ¿Sí? Thread nos representa un hilo de ejecución a nivel del sistema operativo y es una abstracción de un hilo que se ejecuta de manera independiente. Nada más. Ahora, el manejo sí de thread implica un mayor nivel de control, responsabilidad sobre la ejecución de los subprocesos. Ahí vamos a tener la posibilidad de, obviamente, de reanudar, de detener el hilo, todo eso. Ahora bien, todo esto, ¿sí? Nos lo va a ofrecer task también, dado que esto nos va a representar una unidad de trabajo que va a poder también ejecutar un hilo y es más fácil de usar y de gestionar en comparación con los hilos directos. Por eso es que, bueno, acá está dicho, che, es una evolución, por así decirlo, lo cual no quiere decir que thread no exista, pero vamos a ir directamente con task. Bien, vamos a usar task. Entonces, ¿cómo usamos task acá? Bueno, es tan sencillo como decir task, por un lado, tarea, y le vamos a generar una instancia de un nuevo task. En la instancia del nuevo task, fíjense qué recibe. Un delegado. Un método. Hermoso, un delegado. Es decir, que yo le tengo que pasar la referencia ¿a qué? A un método. Y bueno, acá como ese action que está acá,
¿Cuáles eran las condiciones que tenía que cumplir? Bueno, que retorne void y que no reciba parámetros. Bueno, o casualidad, yo ya sin querer queriendo hice ese método ahí. Bueno, no, casualidad no, está medio a propósito, ¿no? Para no tener que hacer nada, después vamos con los otros ejemplos. Entonces, ¿acá qué puedo decir? Acá le paso directamente el nombre, la referencia a ese método. Le paso tarea. Pero, ahora esto acá que está, lo vuelo, ¿sí? Porque no quiero llamar acá. Yo quiero que esta tarea se ejecute en un hilo secundario. Vamos a ponerle acá tarea hilo. Ejecuto esto, no va a hacer nada. ¿Sí? Voy a tener un hermoso hello world ahí. ¿Por qué? Porque no estoy iniciando la tarea. Para iniciar la tarea yo tengo que decir tarea.start. Una vez que hago esto, me dice hello world, la tarea ha comenzado y se me muere el hilo principal porque soy un... No me avivé y no le puse que se me quede pensando. Entonces termina el hilo principal y como ya les adelanté que esto no está sucediendo en task como antes sí sucedía en thread, muere también el hilo secundario. Para que eso no me suceda, ahora yo voy a poner acá un console.readKey y que se quede esperando, ¿no? De esa manera sí podemos ver qué pasa con la tarea esta que se está ejecutando en un hilo secundario. Voy a correrlo 2 veces porque la consola se me va a la otra pantalla. Ahí viene. La tarea ha comenzado, hello world. La tarea ha finalizado, ahí apareció. ¿Ven? Y ahora sí, cierro el hilo principal y se murió. Es decir, estoy ejecutando, para este caso, esta tarea que iba a esperar algún determinado tiempo. Vamos a ponerle que espere 10 segundos, para ver si se puede llegar a ver. Hello world, la tarea comenzó. Espera, y en algún momento esa tarea finaliza. Es decir, la va a estar ejecutando en un hilo secundario. Y ahí terminó la tarea. ¿Estamos hasta ahí? Ahora bien, yo tengo manera también de decirle, mira, antes de avanzar a esta línea, yo quiero que vos esperes que esto termine. Porque si ustedes se fijan, yo cuando corro esto, me dice hello world, la tarea ha comenzado. Tal vez suceda de que la línea 14 sea dependiente de algo que suceda acá, ¿no? Antes de poder avanzarlo. Voy a sacar esto. ¿Me siguen hasta ahí? Yo me perdí con esto de task. ¿Dónde te perdiste? No entendí por qué aparece primero el Hello World. Bueno, porque esto se ejecuta paso a paso. Viene para acá, inicia la tarea y pasa esta línea. Esto sucede muy rápido. Hace ta. Es decir, esto no bloquea el hilo, se está ejecutando aparte. Entonces viene para acá, termina acá y empieza a ejecutar la otra. Ok, pero cuando inicia la tarea no tendría que ejecutar el console write Sí, line. pero no es tan instantáneo. O sea, esto termina pasando tan rápido que sale el hello world primero. Ah, ok. Pero ahora no apareció primero, la tarea ha comenzado primero. Ah, Capaz que en algún momento sucede, ¿no? Dependiendo de velocidades que empiece Sí, el otro. recién figuró al Sí. revés, profe. Vamos a probar, capaz que sea. Pero es una cuestión de velocidad, ¿eh? No es más ni menos que eso. Acá lo que nos interesa es, che, ¿cuándo termina? Más que nada. Bueno, en algún momento volverá a pasar. Pero imaginémonos que es la parte que me importa, es decir, che, yo necesito saber que esto termine antes de pasar el hello world. Es decir, necesito esperar a que esto finalice. Para eso puedo decir tarea, hilo sec, white. De esta manera, ¿qué sucede? Bloqueo el hilo principal, ¿sí? Es decir, lo espero que esta tarea termine antes de pasar para acá. Si corro esto ahora de vuelta, la tarea ha comenzado. Y en algún momento de la vida, la tarea finaliza y recién ahí tengo el hello world. ¿Se vio? Aunque no sé por qué apareció esto, pero se vio. sí, sí. ¿Con qué lo puedo hacer? Bueno, con white. Bien. Un ejemplito medio... Bueno, antes de meternos en el ejemplo... vamos a ir con el ejemplito de esto. Que he hecho ya en otros cuatrimestres, por así decirlo, es lo siguiente.
Vamos a olvidarnos un poco de esta tarea y vamos a poner acá un static void. Vamos a ponerle que se llame segundero, una cosa así, que vaya contando segundos. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Es segundero. Vamos a ir haciéndolo algo así, de esta manera. Vamos a decir que while, vamos a hacer un bucle infinito, hacer int segundo es igual a 0 acá. Acá vamos a hacer un console writeline de esto. Vamos a poner, a ver, tiempo transcurrido, segundo. Antes de hacer eso, vamos a poner segundo más. Acá vamos a ir sumando para ir viendo que acá vaya cambiando. Acá estoy haciendo un hermoso bucle infinito. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Yo, Ale, Eh. que tiene que ver con la anterior, ¿por qué si le sacas en el main el Hello World y el Ricky no pasa En Hello nada? World no pasa nada. Yo quería mostrar el Hello World acá para que vean que esto está corriendo No, en ya un sé. lugar. Pero no me ejecutaba el hilo si sacaba ponerle el console read key y el write line. Si sacás el read keys, termina la aplicación rápidamente. No, Porque acá se está quedando esperando. y el Hello Y si World. no le pones Hello World no vas a ver nada. Es decir, si le saco pues, las dos cosas es casi imperceptible esto. Ok. Es por eso, si che, esto pasa rápido y la aplicación termina. Ok. El read key lo que yo hago es, che, manteneme el hilo principal ahí, vivo, para poder seguir mostrando esto, que está ejecutando en un secundario. Si no, muere también esto. Ah, ahí va. ¿Sí? Pues, Bien. Bien, entonces, vamos a cambiar acá un poco y vamos a decir ¿qué podemos hacer? A ver. Si yo llamo al segundero esto va a ser una cosa así hermosa. Vamos a cambiar todo esto. Lo comento. Digo acá, segundero. ¿Saben qué va a pasar? Bueno, se me va a explotar la computadora y es casi imperceptible, ¿no? Ni se ve acá lo que va a coso y no lo puedo tener. Así que lo tenemos desde acá. Entonces, si yo quisiera que eso se pudiera visualizar un poquito mejor, acá puedo hacer un thread.sleep y ir durmiéndolo este hilo al menos un segundo. Ahora puedo ejecutar esto y ahí va a ir apareciendo tiempo transcurrido, 1, 2, teque, para que vaya como si fuese un reloj, por así decirlo, ¿no? Obviamente tampoco lo puedo llegar a detener en principio. Ahora vemos qué hacemos para si lo podemos detener. ¿Hasta acá alguna pregunta? Hugo. Profe, consulta, con respecto a lo anterior, como que no tenía el red key y morían los dos hilos, el segundo que tarda más, cuando el primero se termina, ¿el segundo se termina de ejecutar también o termina a la par del primero? De vuelta, perdón. ¿Me dijiste El segundo, este? el segundo tarda más que el primero. Sí. Cuando el primero termina, el segundo se sigue Si yo le saco ejecutando. esto, en la consola, para este caso, ¿sí? Cuando el primero termina, se muere, ¿sí? También este hilo, en ¿Pero se principio. termina de ejecutar por detrás o poner, si es una, no sé, una carga o algo, se termina abruptamente? En este caso muere, ¿sí? Vamos a ir viendo después con los formularios, que si nosotros queremos interactuar va a haber momentos donde va a haber un pequeño delay, donde está llamando al formulario, porque ese sigue funcionando eso, pero termina muriendo en principio. Okay. Es decir, va a haber momentos donde nosotros tengamos tareas que tengan finalización en algún momento, o tengamos tareas que
no finalicen nunca como es esta. Fíjate que está en un bucle infinito y no finalice nunca. Y yo tengo que hacer algo para que esta tarea en algún momento finalice. Claro, pero yo digo, por ejemplo, la segunda que tarda más. Es algo que, no sé, se tiene que terminar sí o sí. Y se termina abruptamente, no se termina. No, la vas No se se muere. completa, digo. Claro, sí, Claro, sí. por eso digo, Sí, eso sí. no se completa, digamos. Exactamente. Ah, ok. De todas maneras, vos tenés la posibilidad, luego de contar, verificar el resultado de esa tarea. De cómo ha terminado, si fue completa, en qué estado está. Ok. Bien, entonces. Sí. Ale, consulta, el hilo primario sería el del main y el hilo secundario la tarea que está aparte. Lo que yo le paso en el task. Lo que inicio con task. Acá no Ah, tengo nada. ok, eso sería el hilo secundario. Correcto. Ok. Bien. Pum. ¿Qué estaba por hacer? Ya sé qué. Déjeme pensar. Vamos a hacer, entonces, si volvemos a ejecutar esto, de vuelta, fíjense que me quedo acá imprimiendo, me aparece el hello, porque lo invertí, soy un tonto. Un segundo, vengo para acá. El mismo caso que el anterior, ¿no? Es decir, tengo acá, inicio el segundero, me viene mostrando acá los segundos, ¿sí? Pero nada, no me aparece nunca ese hello world. Entonces supongamos que acá yo quisiera, en algún momento, no sé, acá en este caso va a quedar medio feo lo que vamos a hacer, pero es tener como si fuese un reloj que me va mostrando acá los segundos, el tiempo transcurrido, y a su vez quiero seguir interactuando con la consola. Entonces yo debería que este reloj o este segundero se vaya ejecutando en un hilo secundario, en principio. Entonces, vamos a hacer una cosa así. Vamos a iniciar, obviamente, este segundero en un hilo secundario. Vamos a copiarnos esto que tenemos acá. Fíjate. Y vamos a poner el segundero así, acá. Y luego lo que tenemos que hacer es, de vuelta, iniciar esto. Esto lo puedo matar. Entonces, misma situación que la anterior. Soy reiterativo, pero quiero que quede claro. Es Hello World y empieza ahí el coso. Yo acá puedo, si toco la pantalla, se muere. ¿Por qué? Porque tengo un console real key. Es decir, que se quedó acá esperando, pero a su vez siguió ejecutando en un hilo secundario lo del segundero. ¿Hasta ahí eso se vio? La ejecuto. Empezó Hello World y ahí en realidad está esperando que yo toque una tecla para terminar el hilo principal, que es este que está acá. Si yo toco una tecla, ¡pum! Se acabó la aplicación. Se murió. ¿Sí? Bueno. ¿Qué podemos hacer? Bueno, acá como para darle un poquito de chimichurri a esto, bueno, podemos decir que nosotros vamos a hacer acá un bucle también, ¿sí? En principio, antes de empezar a ejecutar esa tarea. Aquí debajo vamos a hacer un bucle que mientras que yo no presione una tecla, acá vamos a poner un console key, ¿dónde está? Console key, tecla presionada, traza, ¿sí? Mientras que la tecla presionada sea, ¿qué podemos poner? Que sea escape, bueno, ponemos acá, mientras que sea distinto de escape, es decir, que yo no presione escape, acá vamos a ejecutar esto que está acá adentro. ¿Estamos? Y lo estoy metiendo en cualquier lado, perdón. Lo voy a meter acá en el principal. Pum. Y me falta este atributo. Pum, acá. Y voy a sacar este console read key, es decir que, bueno, si yo presiono escape, nada, la aplicación va a terminar. Así que le saco eso acá. Le puedo poner acá un console writeline como para que diga
La aplicación, el main principal finalizó. Acá adentro, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer un tecla presionada es igual a console punto real key ok, y ahí levanto la tecla básicamente, y vamos a poner acá como para que se vea que yo estoy presionando una tecla. Vamos a decir presiono tecla presionada de coma y nada más. Creo que ahí va a estar. Esto que está acá lo saco, total ya lo vi por ejemplo, no me interesa. Corremos esto. Viene para acá. Transcurrido, Hello World, Sarasa. Presiono A. Presiono D. Presiono la G. Tácate, H, tú no. Puedo ir haciendo dos cosas al mismo tiempo. Es decir, che, puedo interactuar con la consola mientras a su vez estoy haciendo algo de manera secundaria. Esto no sirve para nada, estamos de acuerdo, ¿no? Pero es solo como para que ustedes vean, che, que puedo seguir haciendo cosas que antes no podía. Ahora, si presiono escape, ahí ya se murió. Fíjense. Y se quedó ahí. Profe, perdón, ¿y el console Island del main principal finalizó? ¿No apareció o estoy loco? Puede ser, a ver, vamos a probar de vuelta. Sí, no lo vi, tenés razón. Lo que pasa es que cuando le pones el key, pues, se va de golpe, se cierra de nuevo. No, pero ahí quedó esperando algo. Ahí me parece que sigue corriendo. A ver, a ver. No, ahí se detuvo. Sí, ¿por qué no aparece? Ahí se me cerró. Dame un segundo. Este Hello World vamos a volar, no me interesa igual tampoco. Vamos a poner un console real key acá, como dicen por allí. A ver si aparece. Debería. Pero me va a seguir imprimiendo los segundos, que no es lo que quiero, ¿no? Tácate, 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 tácate. Presiono escape. No, tampoco. Ahí sigue ejecutando. Bueno, no sé por qué no aparece este. Tal vez está haciendo algo mal y no lo estoy viendo. Pero es raro que no aparezca. Toco de vuelta. ¿Qué dice acá? Solo mi código está habilitado. Vamos a hacer una cosa así. Debería ser lo mismo, ¿no? Pero por las dudas, tecla presiona. Es igual a escape. Ve que así. A los fines funcionales debe ser lo mismo. Tácate, tácate, la tecla, la tecla. No, no le gusta, no sé por qué. Tendría que verlo, pero nada, podemos seguir sin morir en el intento. Esto. Total. Ale, ¿no será que cuando rompes el bucle do while mata el hilo principal? Sí, pero debería imprimirme esto. Porque Sí. esto termina acá. Vamos a ver esto. Mira, lo más fácil es hacer eso. O debería de ir a parar ahí. Fíjate, sí, ¿verdad? Escape. O sea, acá viene F11.
O sea, decir, che, pasé por ahí, pero no me lo está imprimiendo acá. Por algún motivo que, si por acá pasó, capaz que me lo está pisando algo de esto, en la línea de la consola, o se trula, al momento de que estén queriendo imprimir las dos cosas, ¿no? Vamos a hacer esto, a ver si esto, vamos a ponerle acá 3 segundos, supongamos. Y con otra tecla que no sea escape. Y a ver, vamos a poner enter. Vamos a sacar esto. Enter. Igual le cambié dos cosas, ahora sí que no vamos a ver cuál de las dos es, pero vamos a probar. Enter. Ahí finalizó. Digo que es por los 3 segundos, no por el enter. Fíjate que me imprimió un poco más el otro. Y como tengo el console read key, me parece que puede ser el escape, que al apretar escape lo estaba terminando, me parece. Fíjate que el hilo secundario ahí, como tengo el read key, sigue ejecutándose. ¿Pero por qué? Porque el hilo principal en realidad no finalizó. Yo me quedé acá, ¿no? En este read key. Vamos a borrar este read key para ver que eso se detenga. Vamos a cambiar a spacebar esto. Para no probar escape. Pará, y vamos a ponerle un segundo a esto, que es lo que me interesa probar, a ver si es la tecla. Eso. Ponemos ahí cosa. Una spacebar, el main finalizó. Sí, no le gustaba el escape, básicamente. No sé por qué, pero no le gustaba el escape. Tendría que ver. Me parece capaz que la consola con el escape se detiene. Claro, aparte, profe, puede ser que con el escape no te aparecía todo lo que aparece debajo, ¿ves? Después del main principal. No me muestra. Todo lo que aparece que dice Esto no me aparecía. Y lo de abajo tampoco me aparece. No, esto no me aparecía porque yo le tenía el console read key. Después. Después volví a tirar. No aparecía tampoco, sí, tenés razón. No sé por qué. Bien. Bueno, para no demorarnos mucho más ahí con eso, vamos a ir con dos pavaditas. Bueno, acá que está en la PPT, el tarea white es lo que, bueno, es el task white que ya vimos hace un rato. Si fuera necesario, white va a bloquear el hilo principal hasta que finalice la tarea, etcétera. Esto ya más o menos lo vimos. Cómo iniciamos un método. Ahora, imaginémonos que acá vamos a probarlo. Recibimos un datetime. Porque voy a poner datetime, no por cualquier cosa, ¿no? Vamos a sacar esto y acá vamos a imprimir ese datetime. Porque quiero mostrarle en realidad, ¿qué es lo que me interesa? Es mostrarle que acá vamos a estar enviándole un valor nada más, ¿no? No es que vamos a estar haciendo algo particular. Quiero mostrarle, che, acá recibí un parámetro. ¿Cómo llamamos acá? Fíjense que ahí ya tengo un error. No puedo pasarle la referencia a ese método así. ¿Por qué? Porque este método recibe un parámetro. ¿Cómo hacemos para hacer funcionar eso? Bien, vamos a ver eso. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Buenísimo. Pum, pum, pum. Voy a hacer otro cambio. A ver. Porque quiero que esto vaya cambiando. Vamos a llamar a este reloj. ¿Sí? Una cosa así. El reloj lo que va a hacer es simplemente. Pero no tiene sentido. No, no importa. Vamos a hacer así. Bueno, no importa. No quería que me imprima siempre el mismo dato. Nada más. Vamos a probarlo acá. ¿Cómo hago para pasarle, es decir, para pasar en una tarea un método que reciba un parámetro? ¿A alguno se le ocurre cómo? Solo el parámetro del método. No. Siempre le puedo pasar una acción. Entonces, ¿cómo le puedo pasar una acción? Bueno, básicamente me genero acá action, ¿no? A, por ejemplo, es igual a qué. Y el action es un método que no devuelve nada y no recibe parámetros.
en este caso, ¿no? Entonces puedo crear una acción a través de una función anónima, le voy a poner action, una cosa así. ¿Y acá qué hago? Bueno, acá llamo a reloj. Acá le paso datetime.now, ¿no? Una cosa así. Me falta el puntito. Acá le paso action. Esto es la manera Disneylandia. ¿Sí? Esto es una manera. Copiar acá. La manera ninjitsu sería que esto que tengo acá, lo corto, lo saco de acá, borro esto y lo pongo ahí adentro. Ahí puedo hacer la invocación de este método pasándole el parámetro que yo necesito. Ejecutamos esto. Bueno, yo no quería que pase esto, ¿no? Que esto vaya actualizando. Después vemos cómo lo podemos llegar a cambiar, no pasa nada y demás. Pero no quería que suceda eso. ¿Alguno lo entendió? Joaquín, ¿cuál es la parte que no entendiste? ¿O alguien que no haya entendido tampoco esto? Lo de la acción. Bien. Cuando nosotros creamos una instancia de task, vamos de vuelta. Ahora después les muestro el task rank. Task, así. New. Task. El constructor recibe un delegado de tipo action. ¿Cuáles eran las condiciones de la acción? Así. Es que es un delegado que encapsula un método, ¿sí? Que no recibe parámetros y no retorna un valor. Entonces, eso era válido pasarle directamente la firma de este método cuando este no recibe parámetros y retorna void. Ahora bien, si este método recibiera algún tipo de parámetro, yo tengo que generar una acción. Es decir, básicamente genero un nuevo método que ejecute el otro método con el parámetro que yo considere. Pero el reloj recibe parámetros. Sí, y se lo estoy pasando acá, fíjate. Ah, le está pasando un método. Perdón, profe, se me desmuteó el micrófono. Esto es una función y acá estoy llamando al método reloj directamente y le paso un parámetro. Pronto que cualquier cosa. Lo puedo hacer así de esta manera, es decir, action igual a genero una función anónima. Estamos de acuerdo que eso es una función, ¿no? Que si yo puedo hacer A así y la ejecuto. ¿No? A ver si esto deja JavaScript. No, no deja hacerlo. Estamos de acuerdo que esto es yo ejecuto A. ¿Qué hace A? Acá no hace nada. Si yo hago console writeline, lo que vimos ayer. Acá digo ejecute A. Sí, bien feo. Vamos a comentar esto para probar que ejecute A. Esto es un método. Si yo corro, acá dice ejecute A. Ahora, en lugar de hacer un console writeline, yo acá puedo decir reloj. Le paso un parámetro, ya que sé. Lo que podría llegar a hacer, que no quería, es hacer un while, true, una cosa así. Vamos. ¿No? Y acá adentro, llamar a reloj, pasarle un datetime.now. Lo saco. Acá, este método que es el que se ejecuta en el hilo secundario, esto lo puedo traer para acá, una cosa así. No, lo dejo acá donde estaba, para no confundir. Esto lo vuelo porque ese while lo estoy haciendo arriba, hay distintas maneras de hacerlo. Entonces acá le metí el bucle, esta ejecución imprime por pantalla y duerme el hilo un segundo. ¿Qué imprime? Bueno, el datetime que le estoy pasando por parámetro. Esto hace algún tipo de ejecución.
Y luego acá, cuando yo hago la tarea, hago task. Task es igual a new task. Y le paso la A. Corremos esto. Y se rompe, y finaliza porque no tengo acá un console real key. Real key, punto real key. Y viene para acá. Y no está haciendo nada porque que me morfé. 3D sleep. Ah, porque nunca hice el start. Genio. Del mundo mundial. Ahora sí. Págate y voy teniendo ahí el tiempo en segundos. Bien. Profe, perdón, yo no entendí algo. ¿Podés subir a la primera que habías hecho, el modo Disney, cuando hiciste ahí el action? El modo INE es este, suponte. Ah, ese es porque en el otro, vos decías, dijimos que el delegado action no retorna nada ni recibe ningún parámetro. ¿Y Bien. por qué vos ahí arriba o sea, está retornando algo? ¿No es que lo que viene después del igual mayor es el retorno? ¿Esto? Sí. Esto tiene un retorno implícito si no tengo llaves. Si yo tengo llaves, para que exista el retorno tengo que hacer return. Ahora sí. Return, no sé, 0, suponte. Y esto ya no es posible, porque acá yo digo, che, esto es un action. ¿Ves que ya no me deja? Ahora, si yo sacara esto, bueno, si saco la llave, esto tendría que venir en una línea, si le pongo paréntesis, así, le sacamos esto así. Claro, nosotros lo habíamos visto a la inversa, con uno que sí tenía que retornar y vos nos habías puesto las llaves y que si no le ponías el return te tiraba error. Exactamente. Es decir, Este es el caso cuando está inverso. la llave, si el delegado espera devolver un valor, tengo que hacer un retorno. Si es en una única línea, no es necesario que ponga la llave y el retorno esté implícito en las lambda. ¿Sí? Ujú. Ahora, si le pongo llave, esto no retorna nada. ¿Por qué no hice un return yo? Perfecto. Ahora sí, gracias. De nada. Bueno, ¿se entendió esto más o menos? Dimos ahí algunas vueltitas con estas cosas. Pero saliendo un poco de este ejemplo que vamos a ver del reloj y demás, después cualquier cosa lo hacemos ahora en el formulario, sin mayores complicaciones. Lo que sigue acá son algunos atributos, nada más. ¿Sí? Vamos a tener, por ejemplo, se lo muestro con la PPT, así ya seguimos avanzando. Cualquier cosa después pueden ir, yo los invito a que lo prueben en cada uno de los casos. Vamos a tener algunas propiedades. La propiedad Current Thread Management Thread ID, así como está, es ¿cómo hacemos eso? Es así. Thread punto current thread punto management thread ID. Esta propiedad, ¿sí?, nos va a devolver un identificador único, ¿sí?, del hilo en el que se encuentra ejecutando esa instrucción. Bien. Y la propiedad task current ID nos va a retornar el ID de la tarea, es decir, de la instancia de task. Lo que quiere decir es que si yo tengo un método que se está ejecutando en un task, cuando yo haga el task.currentID, nos va a devolver el ID correspondiente a esa tarea. Hay algunos métodos los cuales necesitan este ID para indicarle en algunos casos cuál es la tarea que probablemente querramos cancelar. Pero vamos a ver más adelante que vamos a utilizar ya directamente un token source. Se los cuento, se los muestro porque creo que hay algunos ejercicios por ahí que piden o necesitan trabajar con los ID de la tarea o del hilo principal, como para saber determinar en qué hilo me encuentro ejecutándolo. No es más ni menos que así como se está usando acá, ¿sí? Thread, current thread, management thread ID, y luego el otro se accede, ¿sí?, a través del ID de la tarea, así. Tarea.id. O bien pueden hacer un task.id.
El otro es el task.currentID. Bien. Para no demorar mucho con eso. Y otra cosa más les quiero contar, ¿sí? Es que otra manera de ejecutar una tarea un poco más fácil es hacer task.run. ¿Sí? El task.run recibe una acción también, al igual que la instancia de task. A diferencia que de esta, lo que hace es la instancia y la pone a correr a la tarea. Es decir, que yo acá puedo hacer task así, task run de A, y esto ya lo evito, ¿no? Y esto devuelve ¿qué? Una tarea. Es decir, que yo puedo hacer acá lo mismo, task, tarea, igual a esto, ¿no? Y esto no solo instancia la tarea, sino que la pone a correr. Ya me evito un paso. Por ejemplo, ahí ejecuto esto y la pone a correr ahí la tarea. ¿Entendió? Y Ale, el new task ya lo trae incorporado. No, el new task genera instancia, pero no te pone a correr la tarea. Vos tenés que hacer tarea, yo tendría que hacer después tarea, para que ponga a correr la tarea, hacer tarea, punto, start. Claro. Lo que borré recién, ¿no? O sea, como que task.run hace las dos cosas al mismo tiempo. Exactamente. Ok. Creo que está en un ejemplo un poquito más adelante, me parece. ¿Ver? Bueno, hilo de ejecución, bueno, acá, otra forma de ejecutarlo es mediante el método estático run. Si usamos este método, la tarea se instancia, inicializa al mismo tiempo, ejecutando el método en algún hilo disponible. Es decir, verifica la lista, ¿cómo es? Los hilos disponibles que tenga nuestro sistema y lo pone a correr ahí directamente. Un método, ¿no? Obviamente, de la misma manera, si no queremos hacer esto, así como hicimos acá, que esto no exista, podemos hacer task.run. Acá adentro le pasamos una función anónima, ¿sí? Que va a ser es una action, es decir, que no va a recibir parámetros y no va a volver nada. Y acá podemos hacer el while de vuelta true. Y acá podemos llamar a reloj. Y acá pasarle el datetime.now. Esto es lo mismo que lo que hicimos antes. Todo en una misma línea, directamente. ¿Sí? Si este método no recibe parámetros, es decir, vamos a poner otro acá, que sea método sin parámetros, método sin parámetros. Vamos a sacarle este que está acá. Y acá vamos a hacer datetime.now. Transcurrido en método sin parámetros. Cosas así. Acá tengo este método sin parámetros. Acá haría un task.run. De paso, método. Vamos, así la referencia directamente del método. ¿Bien? Porque no es necesario hacer todo este chirimbolo. Corremos a correr las dos cosas. Esto debería poner a correr las dos cosas y tendría que tiempo transcurrido en un lugar. Fíjense. Tácate. Ah, lo puse así y no le hice el while acá. Soy un genio. Entonces acá vamos a poner que hago while true. Y esto así se ve de la misma manera. Van corriendo las dos cosas en dos hilos distintos. Inclusive, creo que vamos a ver lo del task ID. Si acá ponemos console. .Braille para que después ninguno se queje. Vamos a hacer un task.currentID. Acá. Y acá vamos a poner un task currentID. Fíjense que tengo dos ID distintos, ¿no? Uno en el 9 y el otro en el 11, uno en el 9 y el otro en el 11, etc. Son los ID de los hilos de las tareas, básicamente. Ahora bien, si yo acá pongo el otro thread, thread.currentID,
currentThread.management_id. Vamos a ponerlo en los dos lados. Va a ser un quilombo de números, pero porque si no le puse nada escrito. Bueno, tenemos 8, que es el mismo para los dos, ¿no? Pero lo que cambia es el hilo de la tarea. Bien. Dicho eso, con eso, esa hermosura, a ver qué sigue. Hilo de ejecución, utilizando expresiones lambda, podemos crear un método anónimo. Esto es recomendable si la tarea no se utiliza en otro lugar y es una tarea simple. Hilos con métodos parametrizados. Bueno, el método puede tener parámetros, para esto se debe utilizar expresiones lambda, como se lo acabo de mostrar. Bien, cancelar hilo. Pero para cancelar hilo, lo vemos al final. Un segundo, como cancelamos el hilo. Vamos a meternos en hilos y controles visuales. ¿Hasta acá alguna duda? Me imagino que 1,5 millones de hilos. Pero después vemos cómo cancelamos el hilo. Sí, pensé que existía una nueva palabra que llamaba cincelar y dije, ¿qué carajo es eso? ¿Dónde, perdón? ¿Puse cincelar? En la diapo dice. Ah, mira. Bueno. Recién lo veo. Recién veo el Mariano Pozo que dice cincelar hilo. Bueno, chicos. Peor es casarse. Vemos cómo cancelar. Hilos y controles visuales. Acá arranca algo bastante interesante. Entonces vamos a cambiar nuestro método de nuestro proyecto de inicio. Establecer como proyecto de inicio. Voy a modificar el formulario para arrancar algo con medianamente más sencillo, que es lo que hacemos siempre cuando explicamos hilos, que es hacer un hermoso reloj, ¿no? Acá vamos a poner acá, que es lo mismo que hicimos recién, simplemente que nada. Vamos a ponerle from 23, bold true, sácate, acá, y este se va a llamar texto, acá vamos a tener un reloj, puntos, así, y el label, el nombre, pero no lo encuentro. Name. Seguro ya lo pasé, acá está. LBL. Vamos a hacer que cuando hagamos clic en empezar, acá empiece a mostrarnos un hermoso reloj. ¿Estamos hasta ahí? Estamos hasta ahí. Antes de que vayamos ahí, ¿alguien quiera preguntar algo por las dudas? Yo qué sé. Hable ahora. Bueno. Vamos para este caso. ¿Sí? Vamos a generar algunos métodos. Vamos a estar gestionando acá directamente para poder hacer todos esos cambios necesarios que tenemos que realizar allí. ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, la de actualizar en principio un label, sin la posibilidad de que se nos bloquee el formulario. Ahora vamos a ir viendo cómo funciona todo esto. Así que, crear un método acá privado que retorne void, que sea reloj. A ver, reloj. Este reloj lo que va a hacer es algo muy sencillo. Ahora vamos a ver. Va a llamar a un método privado. Void. Que va a llamar es actualizar label del reloj. El label del reloj acá lo que va a recibir va a ser en principio un datetime. No va a recibir nada. Después vemos cómo lo cambiamos. Acá lo que vamos a hacer es this.lblreloj.text.
a ser igual a esto así, esto dice reloj, 2 puntos, y vamos a poner daytime, punto now, vamos a imprimir ahí, y coma, hacer un punto string, para formatear esto, y acá vamos a ponerle que esto sea hh, 2 puntos, mm, 2 puntos ss, una cosa así. Lo que va a suceder es que cuando yo clic en empezar, esto va a ser un dis.iniciar reloj. Iniciar reloj, ¿qué va a hacer? Va a ser un while true y va a hacer un dis.actualizar, ¿cómo lo llamé? Perdón, actualizar label reloj. Lo hago separado acá porque yo ya conozco el final del cuento. Y para no enroscarme. Germán. Ale, ahí me quedó la duda de qué era específicamente lo que estaba haciendo cuando vos le decís mientras sea true. ¿Este? Sí, Mientras sea true, llama a este método. o sea, pero mientras sea true, ¿qué cosa sería? Nada, o sea, es un bucle infinito. Ah, claro, mientras pase, digamos. Claro. Ok. Es decir, yo infinitamente voy a estar llamando a esto. Yo corro mi aplicación. Y aunque usted no crea, entonces yo toco acá. Y esto se colgó hermosamente. Y nada, se rompió, ¿no? Se rompió, diría Porcel, en Los Caballeros de la Cama Redonda. Allá por el año no sé cuánto, cuando hizo esa película. Para los que son viejos como yo, alguna vez la habrán visto. Se cuelga. ¿Estamos hasta ahí? Se colgó. Bueno, acá tenemos que saber que si deseamos modificar un control visual, un formulario textbox, yo qué sé, desde un hilo diferente al principal, dueño de estos controles, vamos a tener que invocar a dicho hilo. Ahora vamos a ir viendo todo esto que les cuento acá. Para esto tenemos que consultar Sarasa, etc. Vamos a avanzar un poco más. Bien. Acá está cómo tenemos que hacer. Para que no se cuelgue, vuelvo para atrás, porque ahora después les hago todo el cuentito este que tenemos acá. Y vamos a la explicación con código que está acá al final. De todo esto que inclusive mira, tiene un actualizar hora y un iniciar reloj. O sea, se ve que no, siempre lo digo, tampoco es que soy muy... no me renuevo. Acá vamos a hacer el thread sleep, que me olvidé, que lo acabo de ver ahí en la imagen. Sleep, y vamos a hacerlo cada un segundo. Para que esto no se cuelgue, ¿qué teníamos que hacer? Dijimos hace un rato, bueno, vamos a suponer que acá tenemos una tarea, task, una tarea, de coma, y vamos a decir que is.tarea va a ser igual a task.run is.iniciar reloj. Entonces esto cuando yo haga clic en ¿cómo es? En el botón va a poner a correr el hilo, esta tarea en un hilo secundario. ¿Estamos hasta ahí? Es decir, lo que venimos haciendo en consola, lo estamos haciendo ahora en un formulario. Lo que hace es este método actualizarlo. ¿Alguien no lo envió eso? ¿O no lo ve? Es decir, cuando hago clic, llamo a este método, que este método se ejecuta en un hilo secundario, y lo que ejecuto en un hilo secundario es tratar de actualizar el label. O sea, lo tengo que hacer en un hilo secundario, sí o sí, para que no se cuelgue. Correcto. Porque ya hemos visto con la consola hace un ratito, ¿sí? Es decir, yo necesito separar esas tareas para, bueno, poder seguir interactuando con la consola. Si no, también la consola quedaba inactiva, es decir, no pasaba al siguiente, a la siguiente línea de ejecución de código. Profe, o sea, acá la tarea principal sería el formulario y la... El hilo principal es donde corre el formulario, la vista y todas esas cosas.
Ah, ok, ese sería el principal. Y yo Claro, tengo que poner a correr en secundarios lo demás. claro. Si yo ocupo la ejecución del hilo principal con la actualización de un control, algo que se usea de manera infinita, nada, rompo esa interactividad que tengo con el formulario. Vamos para acá. Viene para acá el formulario. Hago empezar y tengo un error. Ese error me dice, che, operación no válida a través de subprocesos. Se tuvo acceso al control label reloj desde un subproceso distinto al que lo creó. ¿Esto qué sucede? Bueno, es que en C#, ¿sí?, la interfaz del usuario se va a ejecutar en un hilo específico comúnmente, ¿sí?, denominado, no sé, hilo de la interfaz del usuario o hilo principal. Cuando nosotros ejecutamos tareas en hilos secundarios, ¿sí?, se produce una separación entre el hilo principal, ¿sí?, de la interfaz del usuario y el hilo secundario. ¿Hasta ahí me siguen? Un segundo. Díganme si me siguen. Sí. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, es que el acceso directo a los elementos de la interfaz del usuario, desde un hilo secundario, nos puede llegar a causar problemas de concurrencia y cuestiones de seguridad, ¿sí? Ya que, obviamente, los controles de la interfaz del usuario no están diseñados para ser accedidos desde múltiples hilos, de manera simultánea. ¿Hasta ahí me siguen también? Escuché un sí por ahí medio apagado. Sí. Ese es el concepto. Es decir, que desde un hilo secundario yo no puedo modificar la interfaz que corre en un hilo principal. ¿Estamos? Ese es el concepto, es eso, nomás. Ahora, lo puedo hacer desde otra manera, que acá viene la parte complicada, que es la explicación con código, que es la que generalmente traba. Para poder modificar esto, yo lo que tengo que hacer acá es decir, sí, is, es decir, nuestro formulario invoke, ¿dónde está? Invoke require, es decir, que si requiere invocación desde un hilo secundario. La propiedad invoke require comprueba, ¿sí?, si este código que está acá se está ejecutando en el hilo de la interfaz del usuario. Si no es así, nosotros vamos a necesitar volver a invocar a este método, ¿sí?, pero desde el hilo principal. Es decir, vamos a hacer una comunicación entre los dos hilos. ¿Me siguen? Actualizar reloj se ejecuta en un hilo secundario porque se está ejecutando dentro de iniciar reloj, que es el que estoy llamando desde el task. Ahora, cuando yo estoy ejecutando esto, no puedo acceder a este control desde un hilo secundario. Entonces yo tengo que hacer que se comuniquen los dos hilos. Entonces, podemos decir, bueno, si yo requiero de alguna comunicación con el hilo principal, de lo contrario, vamos a modificar este control. Esto es siempre, casi siempre igual. Esto va a ir acá, en el else. ¿Estamos hasta ahí? ¿Y acá qué hago? Bueno, acá lo que tenemos que hacer, que ya el IntelliSense medio me sugería, tengo que hacer un this.invoke. Perdón, es un begin invoke, este que está acá. Y al begin invoke tengo que pasarle un delegado. Este delegado, vamos a llamarlo ahora, que es this.actualizar reloj. Es decir, vuelvo a llamar al método. ¿Desde dónde lo hago? Bueno, una vez que determiné que necesito hacer una invocación al hilo principal. ¿Quién lo determina esto? Esto viene así, decir, che, la primera vez, che, ¿requiere invocar el hilo principal? Sí, bueno, llámalo desde acá, invocalo. Viene para acá, lo vuelvo a llamar. Ahora, cuando ya estoy en el hilo principal, esto da false. Viene para acá y lo modifica el control.
en resumen, probamos esto, a ver si ahora funciona y no me equivoqué. Empezar, y ahí arranca otro formulario. Y yo puedo venir y tocar este botón, puedo tocar este que está acá, etc. Y ahí puedo poner a correr ese relojito, que algunos lo van a hacer con un time picker. Sí, Joaquín. Se viene Profe, Boque. Sí. y ahora, o sea, estaría siendo invocado por el formulario principal. Por eso es Esto es que, algo que está sucediendo, ¿sí? Constantemente, como es tan rápido que nosotros no lo vemos. Es decir, cuando esto se está ejecutando en un hilo secundario, viene acá, llama al método y se hace una llamada recursiva, básicamente. Es decir, el hilo secundario comunica con el hilo principal y ahí lo modifica. claro, pero a lo que voy es cuando vos haces this.begin invoke, lo que haces es llamar al Al hilo mismo principal, desde el hilo principal. desde el hilo secundario, Ah, desde el hilo secundario. correcto. Fíjate, la primera vez yo voy a entrar acá y es porque requiero invocar al hilo principal. Claro, pero por eso yo entendí como que el método begin es como o sea, si te da false el this.invoke es porque Ya no puedo, está, es porque estoy en el hilo principal y puedo modificar el control. por eso, porque está en el hilo principal. Correcto. Pero eso va a suceder la segunda vez que yo llame. La primera voy a entrar acá. Llama y viene para acá. Claro, entonces como que estaría invocando actualizar reloj el hilo principal. Desde acá, Claro, sí, es que sí. ya establecí la comunicación desde el hilo secundario al principal, llamo al método y modifico en el hilo principal. Ok. La primera vez entro acá. Che, ¿requiere invocación? Sí, porque este método se está ejecutando desde un hilo secundario. Es la tarea. De la tarea. Entonces, el invoke require, la propiedad esta, comprueba si este código, ¿sí? Si este código se está ejecutando en el hilo de la interfaz del usuario. Y esto Si pasa no, porque, perdón. Si es porque es privado, si sería no, público. esto es por lo que te mencioné, o sea, con antelación, ¿sí? Es que los elementos de la interfaz del usuario no los vamos a poder acceder, ¿sí? Porque no están creados, ¿sí? Para ser accedidos directamente desde hilos, directamente. Entonces tenemos que hacer esta magia para poder hacer esta comunicación. Ok. Por cuestiones, como te mencioné, sí, de problema de concurrencia, obviamente de seguridad y demás. Bueno, Se hace. aquí la solución. Ok, está bien. Vamos a ver que acá tenemos otros ejemplos en la PPT de cómo resolverlo. ¿Qué sucede? Si, che, yo acá, esto recibe una action, es decir, yo puedo hacerlo de distinta manera, ¿no? Acá puedo tener un action, action es igual a this punto, va a ser this punto, actualizar reloj, esto es válido, y acá yo le paso action, las posibilidades son infinitas, ahí estamos, esto es posible, esto puede ser así, new action, también es viable. Acá en lugar de ser action, ¿qué puede ser también? Bueno, puede ser un delegado, ¿no? Es decir, puedo tener acá public, delegate, void, vamos a llamarlo callback, una cosa así. Puedo tener un delegado callback, y acá es callback, este es callback, una cosa así, y acá es callback. Acá es callback. Puedo yo generar mi delegado para hacer todo esto, puedo usar un action, puedo hacerlo de esta manera. Lo muestro porque acá en la PPT le va a aparecer de distintas maneras, ¿no? Acá tiene el delegado, por ejemplo, que acabo de hacer, callback, yo qué sé, etcétera. Se lo pasa ahí. Se puede usar un action, se puede usar un fun, se puede hacer de diversas maneras. Hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Bien? Me imagino que sí. Vamos a hacer ahora una actualización de, bueno, che, ¿qué hacemos si este método, el que queremos actualizar,
recibe parámetros. Vamos a suponer que acá yo recibo el datetime. Datetime. Esto lo vamos a borrar en principio, ya no me interesa. Este callback ahora debería de recibir un datetime para poder utilizar ese callback. ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, vamos a necesitar, para este caso, hacer lo mismo que hicimos hace un ratito, que es La callback. función anónima. Vamos a usar el delegado que tenemos ahí. Vamos a ponerle cb, es igual a new callback. Y acá le vamos a pasar el this.actualizar hora de reloj. ¿Sí? Le pasamos este método. Y cuando hagamos el this.beginninvoke, le vamos a pasar el callback que acabo de crear. ¿Sí? Pero ya el IntelliSense me está spoileando. Yo tengo que pasarle un array de objetos con los parámetros que recibe este método. Esta es una manera. Vamos a ver otra. No se desesperen. Entonces acá puedo decir object, array, una cosa así, que sean params, igual a new, param, ¿sí? Y le paso acá los parámetros que vienen acá. Y luego acá, ¿qué le paso? El param. Es importante destacar de que si este tiene más de un parámetro, supongamos que acá recibe un entero de valor, cualquier cosa, bueno, acá ya no lo puedo pasar, porque acá tendría que recibir también el entero de valor, ¿no? Ahí sí es válido. Ahora, acá le paso el valor también. Porque cuando esto haga la llamada recursiva, le va a mandar el callback y le va a pasar este array de parámetros, va a venir a este método y se los va a ir pasando. Le va a pasar el data y el valor. Si yo invierto esto, si primero pongo el valor y luego el datetime, voy a tener un error, porque acá viene primero el datetime y después viene el valor. ¿Sí? Acá en actualizar reloj voy a poner, no sé, solo para mostrarlo que funciona, datetime now, y vamos a pasarle 10, no me interesa. Vamos esto, si no me equivoqué, debería de seguir funcionando. Vamos acá con empezar. Sigue funcionando. Ese valor que acabo de poner no sirve para nada, no lo estoy utilizando. Lo explico, es solo a los fines prácticos. Pero esto también se puede resolver de la siguiente manera. Siendo el begin invoke. Le pasamos el action, así. Tácate. Actualizar reloj. Acá adentro, ¿qué le pasamos? Más fácil de entender, para mi gusto, el valor. Y esto lo obviamos. Corremos esto, debería de seguir funcionando. Acá. ¿Estamos hasta ahí? Lujo. Esos dedos hacia arriba. ¿Qué es lo que no vimos todavía? Es, bueno, cómo podemos hacer para detener este hermoso reloj que se estaba posiblemente ejecutando por allí. Es que nosotros tenemos que utilizar, a ver qué tengo acá, déjeme, ahí termina el PPT, vamos con el cancellation. Tenemos que utilizar la clase cancellation token source y la clase cancellation token. Ahí vamos a ir viendo cómo es. Acá hay un ejemplo bastante sencillo. Es decir, acá yo podría ya tener un cancellation token source. Vamos a llamarlo cancellation. Principio. Cualquier cosa, vamos. Cancellation. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, cada vez que yo haga clic en el botón, voy a hacer un this.cancellation.
es igual a new cancellation token source. ¿Sí? Y lo que necesito es pasarle acá a este task, luego de la coma, un token source. Entonces acá puedo decir cancellation.token directamente y le paso acá el token. Ese token lo obtengo del cancellation. Ahora, en el botón terminar, voy a utilizar el método de cancellation.cancel para poder cancelar ese hilo. Si no me equivoqué en nada, que puede ser que me equivoque, acá en la PPT está hecho en más pasos, ¿no? Es decir, hacen un cancellation token, el cual lo obtienen del token, y en el task le están pasando, esperen que lo vea, le están pasando directamente el atributo. Yo, para obviarme ese paso, ahora acá le pasé la propiedad token directamente, ¿no? Al método, al task run. Venimos a correr esto. Pum. Empezar, empieza el reloj. Terminar. No termina, no hace nada, no sé por qué. Terminar. No hace nada. Y no le puse acá cancel. Cancellation token, botón terminar. Sí, lo hice. Cancellation. Purum, pum, pum, pum. En algo le pifié. Ale, el punto token que hacía. Devuelve un token, sí, en este caso, para asociarlo con el cancellation token source, para saber qué hilo debe cancelar. Ya sé por qué no está haciendo nada, discúlpenme. Ya me equivoqué. Ya sé. Ahora lo vemos. ¿Qué sucede? Que me acabo de decir, che, esto cancela el hilo, pero yo en algún lugar tengo que evaluar si este hilo ha sido cancelado como para detener la ejecución. Entonces acá, en este método, donde yo estoy diciendo, bueno, si que esto se vaya ejecutando de manera infinita, entonces va a decir, che, esto se va a ejecutar de manera infinita, y si this.cancel requiere cancelación, es decir, si ha sido cancelado. Entonces esto lo voy a ejecutar mientras sea true y esto no haya sido cancelado. Ahí está, esto me estaba olvidando. ¿Se entiende? Es decir, esto siempre va a ser true y mientras que esto no haya sido cancelado. Ahora, venido para acá. Tiene una propiedad para verificar si ese hilo fue cancelado, que es la parte que me estaba olvidando. 51, puncota. 52 se detuvo. Empezar, arranca en el 56. Tácate, etc. Terminar, pácate. Empezar, terminar. Bueno, y así podemos estar jugando todos los días, ¿no? Ale, ese bucle lo podrías reemplazar por un do while solamente con esa condición, ¿no? Ese bucle lo podría reemplazar, sí, exactamente. Sí, lo mismo. Ok. Inclusive acá esto ya lo puedo quitar también, ¿no? Claro, eso pensaba. Ahí debería seguir funcionando. Punga. Punga. Bueno, fíjense también, solo lo pongo acá en el constructor para mostrarlo, que si ustedes hacen this.tarea.status, y el status tiene distintos estados donde podemos ir a ver si la tarea ha sido creada, si está esperando para activación, si está esperando para correr, si está corriendo, si está esperando porque un hijo se complete, y bueno, este no sé qué es, si fue cancelada y si fue faulted, ya ahí mi inglés se me fue. ¿Qué quiere decir? Le tendría que usar el traductor de Google y tal vez alguien se ría. Pero bueno, nada, esto quiere decir que con todos estos enumerados del estado de la tarea, nosotros podemos determinar, en algunos casos, cuál es el estado actual de esa tarea, si fue detenida, si está corriendo, lo que fuese, para posiblemente poder tomar otras decisiones. Nada, el año pasado hemos hecho algunos ejercicios interesantes, o algunos parciales interesantes con esto. Claramente se los spoileé y se los pasé antes de que lo vayan a hacer. Bien. ¿Duda, pregunta dentro de esto? Porque acá básicamente se acaba hilos, podemos juguetear un poco con la base de datos, pero acá hay las PPT explicado y demás. No hay mucho más que esto. Básicamente es eso. Ale, pues
Yo lo estoy haciendo y no para el conteo de los segundos, pero sí para demostrarlo por el label. Eso, Para el conteo de los segundos. ¿Pusiste este cancellation? sí. Eso es lo que no se me ocurre. ¿Y cómo sabes que no para el conteo de los segundos? Y porque si lo pauseo y espero 2-3 segundos, le mando a estar de vuelta, aparece. Ah, igual Porque claro, es el no. date on now. Ah, es el data now, claro. Sí, el Ah, on eso sí, claro. Claro. Eso te trae, cuando vuelve a iniciar, te trae el tiempo actual. Claro, no, me quedé trabajando con los segundos, claro, claro. Te entendía. Menos mal que estuvo atento ahí, Germán. Sí, gracias. Bien. Bueno, si no hay dudas o preguntas, si les parece, podemos hacer un break. Volvemos a las 9. Y después a las 9, a ver, lo que podemos hacer, que no es mucho más, no es muy distinto a esto, me borro todo este código de cómo es, del relojito, y lo que podemos hacer es aprovechar esto de la base de datos, que estamos obteniendo datos, ir obteniendo de manera infinita usuarios, que es una pavada, no es más ni menos que lo que hicimos, simplemente que cambiar el método que estamos llamando, ¿no? Es decir, pasarle una ID al gestor de la base de datos, obtener esa persona y cargarla en el listbox. Pero después el resto de las cosas es lo mismo. ¿Por qué digo lo mismo? Porque el proceso de actualización de un control siempre va a ser este. En el else voy a hacer la actualización y acá arriba voy a hacer el invoke require. Y acá terminaré llamando al método que hace esa actualización de alguna manera u otra. Así que nada. Están todos de acuerdo, si se pueden levantar el puño hacia arriba. Y podemos ir al break y volvemos a las 9. Buenísimo. Entonces, a ver, vamos a poner acá reloj timer 30 minutos. Vamos con este. Detengo la presentación y vamos con esto así. Nos vemos cuando ese reloj acabe.